Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, a un programa más de los profesionales de Canal 4 TV. Acercar a ustedes el mundo profesional es nuestro objetivo. Hoy vamos a hablar de puertos, y vamos a hablar de puertos de aquí de Canarias. Para ello tenemos con nosotros al presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, don Luis Ibarra. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, de salud bien. Vamos bien con la pandemia, la familia no ha sido tocada y por lo tanto, pues bueno, hay salud, hay trabajo, hay proyectos, hay ilusión, pues venga, vamos a mantener siempre la sonrisa porque son tiempos complicados, pero el puerto está dando un ejemplo de buen comportamiento económico. Pues me gustaría comenzar, y en este caso hablando con este COVID-19, ¿en qué medidas se está llevando por parte de Puerto de Las Palmas y qué medidas se está llevando y cómo está evolucionando ese control de esa pandemia y sobre todo de las medidas sanitarias? Bueno, es verdad que la pandemia ha tocado a todos los puertos del mundo. En lo que es la Autoridad Portuaria de Las Palmas hay una incidencia mayor en puertos como Lanzarote, Fuerteventura y Salineta, donde está cayendo el tráfico notablemente, pero después tenemos pues la gran suerte de tener un puerto como La Luz que prácticamente mantiene las mismas cifras que el año pasado, a pesar de que obviamente hay menor consumo por el turismo y menor consumo local, ¿no? Entonces, bueno, es un puerto que estaba preparado ya para los controles contra enfermedades, porque ya sufrimos en el 2014 el problema del ébola en África, y bueno, todo esto nos ha ayudado a que el puerto de La Luz también pues esté funcionando bastante bien, ¿no? Pues en este tiempo de pandemia, ¿dónde se ha forzado más por parte de la autoridad portuaria? Pues bueno, en estos meses lo que hemos demostrado es que, por ejemplo, Lanzarote y Fuerteventura tienen caídas del 25%, porque son puertos para suministrar a la población, y se va el turismo, pues hay menos población. Salineta está cayendo pues más del 40%, porque gran parte del movimiento es importación de combustible de queroseno para los aviones. Hemos perdido las frecuencias, ya no nos visitan los turistas, por lo tanto ya los aviones que despegan del aeropuerto, bueno, de Gando y también de Lanzarote y Fuerteventura, pues ya no consumen petróleo, queroseno, y por lo tanto se importa menos, ¿no? Pero el puerto de La Luz ha incrementado algunos tráficos que ha compensado la caída de lo que es el consumo local. ¿Dónde lo hemos incrementado? Pues en el movimiento de contenedores hacia África, donde hemos tenido un buen verano, donde las compañías portacontenedores, en especial Mediterranean Shipping Company, que es MSC, una de las, bueno, la segunda empresa a nivel mundial que trabaja en nuestro puerto, ha incrementado las frecuencias, las rutas y los movimientos. También acompañado de un sector de la estiva que está funcionando bastante bien en los últimos meses, porque se han prejubilado pues algunos estibadores y por lo tanto pues ahora hay un trabajo más homogéneo para todos ellos con un menor coste. Y después, bueno, pues somos un gran puerto, somos el primer puerto que suministra combustible en España, y cuando estamos paseando por la avenida marítima vemos gran cantidad de barcos, muchos de ellos vienen, se suministran de combustible. Hay mucha exportación de combustible hacia África, o sea, el puerto de La Luz recibe petroleros de mayor tamaño, descargan y después van en petroleros de menor tamaño a puertos africanos, ¿no? Entonces, bueno, hay una dinámica. El COVID también ha determinado que algunos barcos que hacían descarga de pesca congelada en puertos africanos hayan venido al puerto de Las Palmas, lo cual conlleva cambios de tripulación, conlleva suministros de pertrechos, y todo esto pues ha generado una dinámica que al fin y al cabo pues el puerto ahora mismo está casi colapsado de barcos y no tiene una nave libre, ¿no? Por lo tanto, y en la situación económica en que nos encontramos, donde bueno, pues obviamente España lo está pasando mal como el resto del mundo, y Canarias, al depender del turismo, pues ligeramente lo está pasando peor que el resto del territorio peninsular, pero el puerto de La Luz sí que parece un oasis económico en relación al resto de la actividad económica de las islas, ¿no? Por lo cual podemos iniciar, por lo menos analizar que los indicadores nos dicen que debemos abrir esas inversiones en Puerto de La Luz y creación de nuevos sistemas para poder incrementar. Bueno, cuando se oye continuamente, ¿no?, al mundo
político con sentido común decir que lo importante es diversificar la economía canaria, tiene razón, pero es muy complicado diversificar, sobre todo cuando somos unas pequeñas islas en medio del Atlántico, y buscar alternativas es tremendamente complicado. Pero tenemos ya una alternativa en el Puerto de la Luz, que es un sector exportador, porque por ejemplo el sector de reparaciones navales pues tiene que competir con todos los puertos del mundo, y ahí está posicionado como uno de los puertos más relevantes, y ahí estamos viendo los barcos perforadores, estamos viendo barcos pesqueros que vienen a reparar, bueno, y por lo tanto lo que sí creo que hay que seguir mimando lo más posible al entorno económico, logístico que hay en el Puerto de la Luz, ¿no? Porque es el mayor sector industrial que hay en Canarias, lo tenemos aquí al lado, la gente lo conoce poco, es una realidad, y por eso el puerto siempre está haciendo campañas para invitar a la gente a conocer el puerto, pero yo creo que hay que sentirse tremendamente orgulloso de toda la comunidad portuaria, porque un puerto lo hace las empresas y los trabajadores que están dentro, ¿no? ¿Una de las asignaturas pendientes es incrementar el enlace con Sudamérica? Sí, ese es uno de los objetivos que tenemos, y este objetivo nos lo ha respaldado por todo el Estado, porque hemos tenido reunión de presidentes en julio en Santander, y lo que se ha comentado, ¿no?, que el objetivo de los puertos españoles, el tráfico, es buscarlo en Sudamérica, ¿no? Por lo tanto ahí tenemos una ventaja, y lo importante es seguir o intentar convencer al empresario sudamericano que cuando vaya a exportar piense en África, pero para pensar en exportar a África es necesario siempre, para tener menor riesgo y más eficiencia, pues poder trabajar desde el Puerto de la Luz, ¿no? Por lo tanto, bueno, en eso estamos. Son objetivos complejos, complicados, pero bueno, y el Puerto de Las Palmas se sustenta en retos. O sea, hace 15 años nadie pensaba que el sector de reparaciones iba a poder traer las plataformas, el sector offshore, y bueno, son retos que la comunidad portuaria se impone, y muchas veces se logran, otras veces se fracasan, pero como todo en la vida, ¿no? Entonces hay que intentarlo, porque el puerto en los últimos años tiene una situación ya saneada, ya podemos bajar las tasas, como es nuestro objetivo para el año que viene. Los empresarios están cómodos y confían en la gestión portuaria, o esa es la sensación que a mí se me transmite, y por lo tanto, bueno, pues hay que seguir incidiendo en esa línea, ¿no? ¿Qué supondría esa bajada de tasa? Bueno, pues supone aproximadamente entre un 25 y un 30% de las tasas que están pagando actualmente. Las tasas en el sistema portuario español pues tienen un máximo y tienen un mínimo, y dependiendo de los resultados de la autoridad portuaria, si una autoridad portuaria tiene pérdidas, no puede tener unas tasas bajas porque necesita financiación para poder pagar la deuda. En los últimos años la autoridad portuaria lo que ha ido poco a poco devolviendo los préstamos, ya nos queda muy poco que devolver, y por lo tanto ya Madrid, el Ministerio, nos ha autorizado a bajarla. Es un 30%, es verdad que el coste de un barco, pues lo más importante no son las tasas portuarias, pero por poner un ejemplo, ¿no?, cuando vemos un portacontenedores que está descargando en nuestro puerto, pues a lo mejor entre la reducción de la tasa del buque y demás, pues puede ser que en lo que es la escala se pueda ahorrar unos 1.500 o 2.000 euros, que es dinero también, ¿eh? Y sobre todo por las medidas económicas que estamos teniendo y para poder ser competitivos. Efectivamente. Todo hay que intentar sumar de la misma dirección, ¿no? Entonces, el puerto, el objetivo que tiene no es tanto generar beneficio para sí mismo, porque el beneficio, su objetivo es pues intentar aumentar el tamaño de los puertos siempre que sea necesario. Ya nosotros estamos llegando al final de las posibilidades de crecimiento, porque ya entramos en aguas profundas y ya no podemos crecer más, y por lo tanto nuestra tarea ahora es intentar que el puerto esté siempre lleno de actividad, lleno de barcos, diversificar, buscar nuevos sectores, de forma que al final tengamos un sector económico ahí que tenga vida propia y que se demuestra la vida en estos momentos. Hay una crisis en el resto de Canarias, en el resto de Gran Canaria, pero la crisis no ha tocado al Puerto de la Luz. Pero fíjese que una crisis no solo en Canarias, sino una crisis, podemos decir, incluso mundial. Sí, es verdad que al final, cuando uno mira como economista, ¿no?, cuál es la evolución del mundo en estos últimos meses, pues parece que China sigue ganando, ¿no? O sea, se ha beneficiado tremendamente pues de la pandemia que se originó en China, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues bueno, pues tiene
es un país importador de combustible, de petróleo, y ahora mismo el petróleo está mucho más barato que cuando empezó la crisis, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, pues China parece que siempre gana, pero aparte de China, el resto del mundo, pues obviamente sí que lo está pasando una situación económica peor que hace un año. Y ahí están los números, y esos son números preocupantes. Sí, hombre, dentro de una serie de años pues se estudiará la crisis económica del 2008, pero también se analizará como una pandemia, como la que estudiábamos cuando estábamos en la universidad, que estudiábamos como economista la historia económica de la peste negra, cómo fue la evolución de todas estas pandemias en el mundo, la Primera Guerra Mundial y demás. Pues habrá incidencia porque estamos viviendo, por desgracia, un momento histórico que está representando una caída importante de lo que es la actividad económica. Ahora, yo creo que lo que tenemos que hacer es repensar el mundo que queremos para el futuro, sobre todo para nuestros hijos, porque está claro que hay una tercera crisis, que es la crisis medioambiental, que ya está llamando a las puertas y que por lo tanto todo no es crecimiento, hay que tener crecimiento sostenible y hay que ver, pues bueno, pues repensar que todo no es correr, sino pues a lo mejor hay veces que es más sabio caminar y tener pues una vida que le dé oportunidades a las siguientes generaciones, no como las que hemos vivido en los últimos, pues a lo mejor en los últimos 70, 80 años o el último siglo, que las 3 generaciones últimas pues ha pensado que bueno, que tenemos derecho a comernos el desarrollo, ¿no?, de las próximas generaciones, y eso no es así, por supuesto. Le hemos oído en varias ocasiones esa crisis medioambiental, pero parece ser que ese mensaje no está llegando, no se está haciendo los deberes. Bueno, es complicado. O las medidas que se tienen que adoptar. En un mundo globalizado, al final, pues los costes, ¿no?, medioambientales se diluyen y aquellas empresas más contaminantes, pues al final tienen una tecnología más barata, pueden vender a un precio más barato y por lo tanto hay que poner una serie de mecanismos de protección. En el futuro, yo creo inmediato, Europa tiene que jugar un papel prioritario donde tiene que haber proteccionismo en la defensa del medio ambiente y mantener pues una hoja de ruta que solamente se puedan consumir aquellas producciones que no deriven en un consumo o en una actividad contra el medio ambiente, porque es que lo estamos viendo. O sea, yo ya tengo 55 años, pero bueno, yo de joven me acuerdo de ir al instituto y ver llover muchísimos días del invierno, y aquí vemos llover ya 5 días cada invierno. O sea que por desgracia esa es la realidad aquí. Cuando llueve, pues llueve más intensamente. Y cuando llueve es un caos. Claro, entonces esa es la realidad, ¿no? Y por lo tanto alguien tiene que cambiarlo. Nadie le va a pedir a África ni a los países en desarrollo que cambien, pero sí es verdad que Europa pues tiene que dar ejemplo. Estados Unidos, esperemos que Donald Trump salga en breve y que haya pues alguien con un poco más de criterio, aunque también a veces es complicado en Estados Unidos pues encontrar pensamientos de este tipo, ¿no? Pero es verdad que ya estamos como han dicho muchos ecologistas, en los últimos años para tomar decisiones que impidan pues que nuestros hijos vayan a tener una vida bastante peor que la que hemos tenido nosotros, ¿no? Es importante, y hemos visto que han mantenido relaciones ha ido a Ginebra con esta empresa que... Con MSC. ¿Sí? Y a su vez también en la visita de la ministra o representante de Eslovenia, que ha estado también. Esas relaciones con otros países es fundamental. Sí, se aprende mucho. Al fin y al cabo, en el cuerpo a cuerpo, en el día a día, pues al final te das cuenta de que gran parte de, a lo mejor en una infraestructura como el puerto, pues simplemente el hecho, ¿no?, de sentarte con potenciales clientes y darles confianza, se consiguen que algunos negocios se queden en Las Palmas, ¿no? He estado en Sudamérica, he estado en África, pero claro, te impresiona tremendamente África. O sea, cuando tú estás en cualquier país africano, estás viendo la miseria en las calles, y cuando estás viendo a estos chavales, a esta gente joven, porque son mayoría, y la poca, capacidad que tiene su propio país para darle un desarrollo sostenible, pues y tú los ves luego en una patera, es obvio, o sea, se siente que saben que es la única capacidad que tienen. Es muy triste sentarse a ver a través de una antena parabólica pues una película donde estás viendo el desarrollo del primer mundo, y cuando estás a 2 metros sales a la calle y tienes una calle llena de inmundicia, no tienes saneamiento, te pones malo y no hay nadie que te cuide,
tienes que poner, pues a lo mejor, sillones en mitad de la calle para anunciar que ahí tienes un socavón para que los coches no se caigan. O sea, esa es la realidad de África. Y al final, pues, ¿por qué vienen aquí en pateras? Pues porque a alguien le gusta meterse en una patera sin saber nadar, pues porque no tienen otra capacidad de vida. Y eso, como sociedad avanzada, alguien tiene también que tomar medidas, ¿no? ¿Le preocupa la situación del puerto de Guinea? Hombre, como canario y como ciudadano, me da pena, evidentemente, pues la situación actual. Es verdad que es una situación complicada, que bueno, pues al final la pandemia ha dificultado pues tipos de actuaciones a corto plazo. Como autoridad portuaria, pues le ofrecimos a la delegación de gobierno y a la Cruz Roja un espacio en nuestras zonas, en Arinaga, que hubiera cubierto perfectamente estas necesidades y hubiéramos tenido ahora mismo unas instalaciones, yo creo, dignas y apropiadas, pero por cuestiones de política que no quiero comentar porque no me corresponde, pues por desgracia, pues esa solución que estuvo a punto de inaugurarse, ¿no?, de hacerse realidad, pues bueno, pues no llegó a realizarse, ¿no? Bueno, al final, pues son situaciones complicadas, complejas, pero sí, por supuesto, que la imagen de Arguineguín, pues entristece, ¿no? ¿En qué situación se encuentra actualmente las obras en el dique Reina Sofía? Bueno, pues el dique Reina Sofía es una obra que ha tenido algunos problemas administrativos, en el sentido que la segunda empresa que se quedó en puntuación recurrió en su momento la licitación, y hasta que los tribunales pues no argumentaron en su contra, se tuvo que parar el procedimiento administrativo, pero ahora ya estamos ya prácticamente en la penúltima fase. O sea, cuando se construye un muelle, la primera parte que lleva mucho tiempo es lo que se llama la banqueta, o sea, es hacer un relleno de piedras duras en el suelo para después poner los cajones, ¿no? Entonces ya esa piedra está colocada, ya hemos colocado el primer cajón, y esto es una actividad pues repetitiva, o sea, cada 10 días hacemos un cajón y cuando hay buen tiempo pues procedemos a colocarlo. Hay que esperar a que haya buen tiempo, porque cuando hay bueno, no solamente mala mar, sino cuando hay mínimas olas, pues claro, un cajón tiene que encajar perfectamente en torno a 2, 4, 5 centímetros de diferencia máximo respecto a la situación donde tiene que entrar. Cualquier situación, pues al final es complicada, por lo tanto hay que esperar los momentos en que sabes que el cajón, cuando lo estás hundiendo, no se te mueve y se te coloca bien. A partir de ahí, pues yo creo que a finales de año podemos tener los 7 cajones colocados, si el tiempo nos acompaña, y tendremos 6, 8, 10 meses para lo que es levantar el muro, ¿no? Pongámosle que en septiembre del año que viene, pues ya estará terminada esa obra. Pues una obra muy compleja, ¿no? Sí, son obras complejas, pero es verdad que los ingenieros españoles tienen muchísima experiencia en este tema de cajones, es un invento de la ingeniería española, y por lo tanto, bueno, pues se les da bastante bien, ¿no? Porque al fin y al cabo hay que estar ahí al final del dique, que los días, aunque parezca que el mar está en calma, cuando uno se pone en el mar abierto, pues oye, siempre ve movimientos, ¿no? Y al final colocar un cajón tienes que tener una exactitud tremenda, porque cuando empiezas a hundirlo tienes que contar un poco con la fuerza. Por mucho que tengas remolcador que te vaya empujando, pues al final lo que no puedes permitir es que a lo mejor entre cajón y cajón se te quede una abertura así, porque al final ¿sabes? Tendrás que rellenarlo y por lo tanto es bastante más complicado. Pero bueno, en septiembre del año que viene tendremos ese muelle, lo cual seguramente nos va a permitir ampliar la marina deportiva para poder traer más barcos deportivos que puedan disfrutar de Canarias, ¿no? ¿Eso es una apuesta? Esa es una apuesta, porque además yo estoy convencido que después de la pandemia habrá muchísimos europeos que dirán, me voy a coger el barco, voy a cerrar lo que ha sido mi vida en los últimos 20 años de trabajar, y déjame disfrutar un poco. Y Canarias, al fin y al cabo, lo estamos viendo, pues es un territorio con un clima magnífico y no tenemos espacio para las embarcaciones que vienen. Cuando hacemos estas regatas de la ARC, que por cierto se mantiene para las salidas ahora en noviembre, pues tenemos muchos propietarios de barcos que les exigimos que abandonen la dársena deportiva, porque tenemos un compromiso, ¿no?, con estos regatistas que vienen a cruzar el océano. Bueno, al final estas personas pues tienen que sacar sus barcos y muchas veces ponerla en el frontis de la playa de las Alcarabaneras, ¿no? Por eso hay veces que vemos
tanto barco fondeado ahí, ¿no? Bueno, ahora vamos a tener una nueva actividad que va a empezar el año que viene, que es reparar grandes yates, que solamente esa actividad se está realizando en Baleares y Barcelona. Esto conllevará que estos barcos vengan, y muchas veces que vienen estos barcos, que ya son barcos con tripulación profesional, pues duerman en Canarias, ¿no? Porque a lo mejor son de dueños que son empresas o particulares que los usan ocasionalmente, y entonces muchas veces pues esos barcos buscan sitios para pasar 2, 3 meses a la espera, ¿no? Hay algunos incluso que se alquilan, ¿no? Por lo tanto, bueno, es una actividad que creemos que es importante y que además realzará también lo que es no solamente la vida económica del muelle deportivo, sino afianzará una imagen turística para las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Es una economía anónima, porque muchos de estos dueños de estos barcos sabemos quiénes son, pero no los palpamos, ¿no? Sí, sí, pero sí se mueve bastante con estos barcos el movimiento económico. Efectivamente, y además hay que tener en cuenta que estos barcos generalmente muchos de ellos pasan del Mediterráneo al Caribe y viceversa, ¿no? Sí. Cuando están en el verano están en el Mediterráneo, cuando empieza un poco el invierno se posicionan en el Caribe, ¿no? Y por lo tanto siempre suelen pasar por cerca de las Islas Canarias, y bueno, el contar aquí, como contó Cristóbal Colón, ¿no? En su primera travesía, con un espacio para arreglar su barco, pues es importante, porque así vendrán muchos más y estarán por aquí, ¿no? Incluso esos enlaces en esos barcos de esos propietarios vienen en avión y utilizan los barcos para después trasladarse, muchas veces enlazando sus vacaciones. Como dice, vienen en su propio avión y por lo tanto pues pueden enlazan, y bueno, pues siempre es un poco de actividad económica. Muy complejo, le digo, o anónimo, puedo decir, y en ese movimiento, ¿no? Porque ellos buscan siempre esa tranquilidad de pasar esas vacaciones o cualquier tema. Efectivamente, o sea, yo creo que uno de los grandes objetivos que ha logrado el puerto en los últimos años es reordenar sus espacios. O sea, el puerto tenía una situación bastante desordenada, donde al final pues no había zonas definidas. Logramos que Armas hiciera una gran inversión en el muelle de la zona del Nelson Mandela, con lo cual todos sus barcos ya salen del mismo sitio. Antes salían de cualquier sitio del puerto, con lo cual era muy complicado, no podíamos cumplir con los requisitos de seguridad. Teníamos la gente, por ejemplo, en los barcos que salían por la noche a Lanzarote, generalmente pues tenías que ponerte pegado al cantil del barco para iniciar el movimiento de tu coche, ¿no? Para entrar en el barco, lo cual genera una peligrosidad. Bueno, todo eso se ha solventado y hemos ido buscando espacio. Hemos tenido la suerte también de que determinadas actividades las hemos mandado al muelle de Arinaga, que al fin y al cabo es como si fuera un muelle pequeño del muelle de la Luz, lo cual el muelle de Arinaga está prácticamente llena ya lo que es su línea de concesiones, y hemos permitido liberar la zona más cercana a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Donde hemos podido construir un acuario, donde estamos a punto de terminar una pasarela, donde va el tema de los grandes yates, donde nos queda una asignatura pendiente, que es recuperar el centro comercial del muelle, pero ese es un objetivo ineludible en el 2021, tan pronto logremos abrir la pasarela. Y por esto, ¿no? Todo esto ya empieza a tener un orden, y cuando ya tienes un orden es mucho más fácil conseguir objetivos, ¿no? Don Luis, nos vamos a ir unos minutos de publicidad, ya en la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de los profesionales de Canal 4 Sur, en este caso hablando y entrevistando a don Luis Ibarra, presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.